Muy buenas tardes o muy buenas noches o quizá muy buenos días por donde quiera se encuentren viendo y oyendo este estudio bíblico que está dentro de la serie Verdades Bíblicas de este día miércoles 23 de septiembre del año 2020. Como verán los que tienen la oportunidad de verlo, estoy en otra parte de los estudios del canal Cristiano La Palabra, pues en el lado del set de los días miércoles y viernes hay mucho ruido de parte de las construcciones de la par. Este es su canal Cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, El Salvador, Centroamérica, para todo el mundo, desde luego donde hay uno que nos sintonice para la aclaración necesaria. Muy bien, he tenido el gusto y la alegría de volverme a encontrar con mis hermanos en la fe, mis hermanos en Cristo, el día domingo 20 pasado, 20 de septiembre. Estuvimos yo muy emocionado, pero haciendo tantas cosas que no me quedó tiempo de conversar como me es muy común con ellos. Pero contento. Y estamos ya reuniéndonos, ya con todas las seguridades que el gobierno exige. Y entonces sucede de que a medida que ha pasado domingo mismo, lunes, el martes y hoy día miércoles, me he tenido la oportunidad de muchas preguntas que algunos más que todos me las hicieron por el WhatsApp y me las hicieron directamente y personalmente. Una de ellas era basada en el sermón que di el día domingo. En ese sermón del día domingo hablábamos pues de la sana doctrina, de la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, predicar la Biblia, o sea, directamente de la Biblia, eso es estar apegado a las escrituras. También me llamaban y me escribían los hermanos y me decían, pero mire pastor, me dice, hay algunos que no quieren utilizar las escrituras, no las quieren utilizar porque dicen una cosa, cuando están en los sermones me dicen, o en las cosas de predicación, y lo que están diciendo no es lo que dice la Biblia. Algunos, me dice, están exponiendo su criterio propio, otros sus experiencias propias, otros su conocimiento propio, me dice, y algunos no predican la Biblia. Entonces yo le digo, bueno, y es cuando ustedes pueden levantarse pues y decirle, pastor, con el permiso de todos los que están aquí presentes y el suyo, antes que nada, quiero decirle que, y ese texto que está diciendo, me debo de entender yo, y si quiere dígale en mi ignorancia, ¿verdad? De que ese texto como no dice lo que, no lleva pues a lo que está diciendo. Entonces, claro, llegar a esos términos es bastante difícil, ¿verdad? O si no, hay que esperar, después de que el sermón ha terminado, se pueden encontrar con el pastor, le piden una audiencia le preguntan, pues. Ajá, ¿por qué? Porque cuando empezó esto de la pandemia y entramos aquí en El Salvador en cuarentena, muchos se vieron y se oyeron muchos videos de gente de que decía pues que ya es el fin del mundo, que ya la bestia, que
vamos a ser marcados, que nos preparemos, que ya estamos en la tribulación, y ya estamos en la gran tribulación. Y por ahí habían unas señoras de esas que dicen que Dios me dijo. Y yo me recuerdo, yo oí varios de ellos mensajes, porque hay algunos hermanos muy amorosos porque le mandan mensajes a uno. Y a mí me enviaron los mensajes para que yo los oyera. Y una decía, el Señor me ha dicho que El Salvador se debe de arrepentir no sé qué día, porque esto y lo otro, y a ti te digo, y que no sé qué, el Señor me ha revelado. Y bueno, y que ya pues en aquellos días iba a terminar el mundo, que San Salvador se iba a hundir, y todo eso. Hermanos míos, pasó todo esto, y hoy estamos a miércoles 23 de septiembre del año 2020, y ni se hundió El Salvador, ni vino la bestia, ni vino la tribulación, ni vino la gran tribulación, ni vino lo que estas personas andaban diciendo que iba a venir. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿A dónde estuvo el error? ¿Qué fue lo que sucedió verdaderamente? ¿Qué fue lo que llevó a estas personas a usar alegorías acerca de un evento que todavía no ha pasado? Fíjense bien, vamos a hablar, mis queridos hermanos, y nos vamos a ir junto con ustedes a Timoteo, porque Timoteo es una de las partes más especiales de la palabra de Dios, donde Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo era un pastor joven. Entonces, vamos a irnos a 1 de Timoteo capítulo 4, que ya lo hemos visto anteriormente. Pero la forma de cómo vamos a interpretar la Biblia es por la Biblia. Aquí está. La forma como vamos a interpretar la Biblia es por la Biblia. Entonces usted va a irse preparando a Timoteo, 1 de Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo 4. Vamos a ver. 1 Timoteo 4. Ahí está. Entonces, en 1 de Timoteo 4 dice, el título que tiene, predicción de la apostasía. Ajá, muy bien. Predicción de la apostasía. Bien. Entonces, ¿qué es la enseñanza que Pablo le está dando a su siervo Timoteo? Bien, veámosla. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Y el título que tiene, y dice bien, el título que tiene este capítulo es predicción de la apostasía. O sea, están diciendo anticipadamente acerca de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es negar la fe. Esa es la apostasía, negar la fe. Usted puede negar la fe, niega que Jesucristo es Dios, pues ya lo negó, ya estuvo. Usted niega de que la Trinidad o la Triunidad, bueno, ya está negando la fe, se vuelve apóstata. Está usted diciendo de que solo existe Jesús, que el Padre es Jesús, que el Hijo, que el Espíritu Santo es Jesús. Está negando lo que la Escritura está diciendo. Pues la Escritura dice, y lo dice implícitamente, cuando queramos saber acerca de la triunidad, bien sencillo. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mismo Jesucristo ya implícitamente nos dio una referencia. Punto. Ahí lo dice en la Biblia, el que le ponga al revés o al derecho, pues está apostatando. Entonces, predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. ¿Y cuáles serán los postreros tiempos? ¿Qué será? Yo voy a ocupar
mi computadora que me ayuda a modo de que yo pueda tener más visible los textos bíblicos. O sea, esta es la Biblia que la estoy leyendo desde papel, y esta misma Biblia está metida en mi computadora, la mismita. Entonces dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, ¿ya ves? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese que no dice escuchando a hombres engañadores, sino que dice a espíritus engañadores que se meten en los hombres para engañar a los otros hombres. Vamos a ver, y a doctrinas de demonios. Oiga usted, cualquiera creería que doctrinas de demonios es eso que hacen brujería y todo eso. Sí, esos son demoníacos, pero doctrinas de demonios se han a veces infiltrado hasta dentro de la iglesia, hermanos. Se han infiltrado dentro de la iglesia. Mire usted, dice en Juan que nosotros, por haber creído en Jesucristo, dice que somos hechos hijos de Dios. Y nosotros somos hechos hijos de Dios no por voluntad de hombre, dice, sino que ni por sangre, ni de carne ni sangre, dice, sino que por voluntad de Dios, de Él, porque Él así lo quiere. Amén, gloria a Dios. Entonces dice que somos hechos hijos de Dios. Pues ahí andan otros señores que no son ni cristianos evangélicos, no son protestantes tampoco. Es una deformación que han hecho esta gente, y dicen que nosotros, los cristianos evangélicos, los que decimos, yo lo digo por la fe, está en Juan, primera de Juan capítulo 1, versículo del 11 al 13. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él pues nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está, lo dice en la Biblia. Si yo no lo digo hasta el cual dice la Biblia y lo invierto y lo cambio, entonces ya estoy mal. Estoy negando la fe, la verdad. Entonces, que en los postreros tiempos, ¿y cuáles son los postreros tiempos? Bien, fíjese bien. En los postreros tiempos, como lo escribe Pablo, según él lo está explicando en este momento, dice así. Voy a empezar primeramente. El Espíritu dice claramente, así dice, pero el Espíritu dice claramente, y bien podría decir, porque el Espíritu dice, y ya se cree, pues, porque es palabra de Dios escrita. Pero aquí dice, el Espíritu dice claramente, bien entendible, pues, que en los postreros tiempos, el Espíritu dice claramente. Pablo repite a Timoteo la advertencia que le había dado muchos años antes a los ancianos de Éfeso. Esos ancianos de Éfeso usted lo puede ver en Hechos 20, del 29 al 30. ¿Está tomando nota? Eso, Pablo les habló a los ancianos, a la iglesia de Éfeso, pues a los líderes de aquella iglesia. El Espíritu Santo, hermanos míos, a través de las Escrituras, la Biblia, ha advertido con reiteración, o sea, repetidamente, sobre el peligro de la apostasía. Vamos a ver, ¿a dónde está? Está en Mateo 24, del 4 al 12. Lo acabamos de decir, Hechos 20, del 29 al 30. Segunda a los Tesalonicenses, del 3 al 12. Hebreos 3, 12. Hebreos 5, 11, 14. Hebreos 6, 1, 8. Hebreos 10, del 26 al 31. Segunda a Pedro
capítulo 3, versículo 3. Primera Juan, capítulo 2, versículo 18. Y Judas 1, 18. Fíjense que con estos datos que le estoy dando yo acá, me estoy respaldando bíblicamente de lo que le estoy diciendo. A ver, voy a tomar aquí, por ejemplo, Hechos 20, del 29 al 30. Decía Pablo a los de Éfeso, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esa se llama, señores, apostasía. Y se entiende, los grandes teólogos entienden que la apostasía prácticamente se va a reventar dentro de la iglesia. Y allí ya Pablo ya estaba diciendo que en los postreros tiempos el Espíritu Santo les está diciendo que vendrán hombres disfrazados de ovejas, pero son lobos rapaces, van a engañar a las congregaciones. Y usted ya los ha visto, pues. Por ahí, pues, dicen los periódicos y el mismo YouTube, las cosas que sacan de ahí, de los pastores, está bien. Mire usted si les cree o no les cree. ¿Sabe usted cómo se demuestran? Por la conducta que tenemos cada uno de nosotros, por la doctrina bíblica que debemos de enseñar. Debemos nosotros, los pastores, enseñar doctrina bíblica, no mi doctrina, no la doctrina de mi congregación, no la doctrina de nosotros los cristianos evangélicos, porque entre nosotros los cristianos evangélicos hay mucha confusión. ¿Por qué? Porque algunos hermanos no leen las escrituras. Pues sí, pero al leerle le dan otra interpretación y le dan algunas veces su propia interpretación, y eso se llama alegoría. Entonces, al estar metiendo su propia interpretación, lo que yo pienso, yo creo. Por eso, miren, hermanos míos, todos, algunas veces cuando tengamos que explicar a la congregación, o aquí en este caso que lo estoy haciendo yo, habrá momentos en que yo lo he dicho. Bueno, a mí se me imagina que cuando estemos en el cielo, pues la Biblia dice que seremos como los ángeles. Y bueno, los ángeles no tienen cuerpo, los ángeles son espíritus. Entonces, si la Biblia dice que seremos como los ángeles, entonces allá estaremos en forma espiritual. Y alguien me diría, bueno, pastor, ¿y a dónde dice eso en la Biblia? No lo dice. Así como lo estoy yo describiendo, no lo dice. Pero sí dice que seremos como los ángeles. Y tendría yo que citarle el texto bíblico. Pero yo no estoy metiendo mire, seremos como los ángeles, y unos seremos más veloces que otros, y otros vamos a ser más grandes que otros, y otros vamos a tener unas coronas bien brillantes y otros unas medio brillantes. No. Y ahí ya va, estamos alegorizando cosas que no son. La Biblia no lo dice así. Y aquí dice, en los postreros tiempos. ¿Qué es eso? Mire que no hemos avanzado más que un versículo. En los postreros tiempos. Es el periodo de la primera venida de Cristo hasta su regreso. Otro tema tan interesante. ¿Cuándo es su regreso? ¿Vale? ¿Cuándo es su regreso? Sencillo, ¿verdad? Oiga, y cuando empezó este asunto de la pandemia y empezó la cuarentena, por lo menos aquí en El Salvador, empezaron algunos a decir que ya estábamos en la tribulación y en la gran tribulación y esto y lo otro y aquí que allá. Y si usted busca allá por los días 20, no sé si allá por los primeros días de abril,
ahorita no lo tengo en mente, pero búsquelo usted ahí en el archivo del canal Cristiano la Palabra, ahí está, usted lo busca. Entonces ya empezamos nosotros al oír que estaba hablando mucha gente que ya era la gran tribulación y todo eso, entonces empezamos a hablar acerca de Mateo capítulo 24, ¿se recuerdan ustedes? Perfecto. Entonces, cuando hablamos de Mateo capítulo 24, ese es un capítulo, y lo hemos dicho con todo respeto, amor y cuidado, tribulacionario. ¿Qué es tribulacionario? Que va a ser ya en la tribulación, en la tribulación y la gran tribulación. Ese capítulo. Ya en los días ya finales, ya terminándose. Entonces, ahí que dice, y en los postreros tiempos es el periodo desde la primera venida de Cristo, ¿verdad que ya vino? Sí. Hasta su regreso. ¿Y cuándo es su regreso? Que algunos estaban poniéndole la segunda venida de Cristo es cuando nos arrebata a su iglesia y se la lleva. No, señores, ese es el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. Cristo no pone sus pies en la tierra. Él dice que nos seremos arrebatados y nos iremos a encontrar con Él en las nubes y estaremos con Él para siempre. ¿Vale? En las nubes, allá nos vamos a ir a encontrar con Él. Y de ahí, pues, ya, como no lo dice la Biblia, no me lo voy a inventar. Pero si estamos con Él, estaremos en el cielo. No sé, a los cuantos minutos o días, no sé. No lo dice la Biblia, no lo voy a inventar, pero la Biblia dice que sí. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Seremos arrebatados y nos iremos. Y expliqué también, nos tiramos casi 2 meses hablando de esto. De ahí que somos arrebatados, nos iremos a recibir los galardones, en el bimá de Cristo, y luego después a las bodas del Cordero, y después en las siguientes semanas hablé acerca de que las personas que se queden al rapto, perdón, a la tribulación y a la gran tribulación, todas las cosas que van a pasar y esto y lo otro. Y después de esos eventos aquí en la tierra, nosotros estamos allá con el Señor, pues, y lo demás cosas están pasando aquí en la tierra, que es la tribulación y la gran tribulación. Y cuando se termine eso, ¡ajá! ¿Ya ha oído usted acerca del milenio? Entonces es cuando viene el Señor a reinar por 1000 años. ¿Quién viene a reinar? El Señor Jesucristo. Y entonces vendrá con vara de hierro. Así, entonces ya no va a venir manso como humilde, pues, como vino la primera vez. Esa es la primera vez. La segunda es cuando venga a reinar en la tierra, el milenio. Y después del milenio, hermano, el final de la historia. ¿Tiene preguntas que hacer sobre el respecto? Escríbelo, por favor. Y dice, en esto del final de los tiempos, yo le puedo dar más datos. Hechos 2, 16 y 17. Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1, 2. Hebreos 9, 26. Veamos qué dice Hebreos 9, 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, dice, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Bien, Primera Pedro 1:20, ya está destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Y entonces, Primera Juan 2:18, usted busque. La apostasía, hermano, existirá durante todo este periodo. ¿Sí? Todo el periodo es de la tribulación y la gran tribulación. Y llegará a su punto culminante justo antes de la llegada de Cristo, en la segunda vez que viene Cristo a la tierra. Búsquelo en Mateo 24:12. Si yo me pongo a explicar todo eso, nos vamos a salir del tema que tenemos. Apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir? Los que caigan presa de los falsos maestros abandonarán la fe cristiana
Esto no es en la tribulación ni en la gran tribulación. Estos ya están, los de la gran tribulación ya están bien fritos. Pues. Aquí, repito, está hablando Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Y dice, la palabra griega que quiere decir eso, dice apostatarán, se refiere a una persona que se aleja por completo de una posición original. La posición original que mantenemos por la misma palabra es que el único que salva es Jesucristo. Que Él nos prometió que iba a irse a los cielos y cuando estuviera en los cielos iba a ser moradas para nosotros y que en el rapto de la iglesia nos vamos a encontrar con Él en las nubes y que también vamos a las bodas del Cordero. Eso es. El que cree en mí, dice, tiene vida eterna. Eso lo dijo Jesús. Entonces, esa es la posición bíblica y el que se aparta de esa posición bíblica entonces está perdido. Dice, se trata de los cristianos a veces que son nominales, de nombre o de profesión, que se asocian con aquellos que de verdad creen en el Evangelio y luego desertan, se van pues, al creer en mentiras y engaños, lo cual revela su naturaleza verdadera como inconversos. Estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Allá otros les cantó una cancioncita bonita y se fueron para allá. Aunque la canción que les oía en su iglesia era bíblica, pero duras. Ay, no, para los que están en otros países, por aquí nos dicen, es que ese pastor es muy machete, muy pesado. Pues que no es pesado, la palabra de Dios no es pesado. El asunto que la palabra de Dios pega, hermano, pega duro. Y hay algunos que no le gustan y ya empiezan a decir que ese hombre ahí, que esa iglesia aquí, que los hermanos aquí, y se alejan porque se van a otros lados donde los tienen con pañitos tibios, con atole con el dedo, los tienen así, y esto y lo otro, y pachangón y merengue y todas esas cosas, y como eso le gusta a la gente. Y aunque saben que no es eso, pero eso es lo que les gusta a la gente, a los cristianos, que decían que eran cristianos, están apostatando de su fe. Y dice, son cristianos nominales. Estos, dice, se declaran inconversos. Espíritus engañadores. Mire que solo en un versículo estamos aquí trabajando y casi como que aquí nos vamos a quedar, mire, que en un versículo. Dice, espíritus engañadores. Hermanos, en estos tiempos hay espíritus demoníacos que de manera directa o a través de falsos maestros, fíjense bien, definen, dice, de falsos maestros, define las actividades del Satanás y sus demonios, que es por medio del engaño. Voy a repetir. Espíritus engañadores son espíritus demoníacos que de una manera directa ellos pegan o a través de falsos maestros, ¿sí? De falsos maestros, falsas predicaciones mentirosas, optaron por alejarse de la verdad, dice, y se dedican a animar a otros a hacer lo mismo. Eso se le llama espíritus engañadores. Tenga cuidado con lo que oye y escucha, con lo que ve y escucha también. Tenga cuidado. Por eso se le está dando los textos bíblicos, esto y lo otro. Si algún texto bíblico dice lo distinto a lo de lo que estamos hablando, pues bueno, incluso escríbanme. Ahí está el correo electrónico, está los comentarios. Quiere poner un anonimato suyo, póngalo. Pero escriba, no se deje. Y dice, esas son intenciones del enemigo. A ver, hermanos todos, oiga usted, a un cristiano
que ha recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador, que ha hecho profesión de fe verdadera, que actúa y trabaja verdaderamente, que es fiel a la palabra de Dios, usted cree y que ha recibido el Espíritu Santo como garantía, como arras para cuando Cristo nos llame. Dígame una cosa, ¿cree usted que se le va a meter un demonio? No, que fíjese que, que a la hermana tal y al hermano tal le sacaron el demonio en la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que esos nunca fueron. El cristiano verdadero no puede ser tocado por ningún demonio, porque el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Y al Espíritu Santo nadie lo va a engañar, porque es divino, es parte de la triunidad. Vaya, sencillo. Doctrinas de demonio. No es una enseñanza acerca de los demonios, sino todas las enseñanzas falsas que se originan de ellos, de los demonios. Mucho cuidado. También someterse a esa clase de enseñanzas, de doctrinas, pues, equivale a oír mentiras procedentes de la esfera demoníaca. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Pero mira, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y les dijo el Señor Jesús: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad, al tormento eterno. Pero ellos decían que sí eran. Y el Señor mismo dice: nunca os conocí, como que yo no los conozco. Hermanos míos, la influencia de los demonios alcanzará su punto máximo durante la tribulación y la gran tribulación. Datos para eso: 2 Tesalonicenses 2:9, Apocalipsis 2:11, Apocalipsis 16:14, Apocalipsis 20, versículos 2 y 3, Apocalipsis 20:8 y Apocalipsis 20:10. Satanás y los demonios utilizan todo el tiempo los mismos engaños que corrompen y quieren pervertir la palabra de Dios. El tiempo avanzó, mire, en un versículo nos hemos quedado, solo un versículo. Estuvimos en 1 Timoteo capítulo 4, versículo del 1, y ahí estuvimos aproximadamente 25 minutos. Pero bien, así es la palabra, hay que escudriñarla bien. Bendiciones para todos, nos veremos el próximo viernes, que sería viernes 25 de